Zulinka Pérez rompe el silencio y hunde la memoria de su padre. La hija del icónico Ravi Pérez ha soltado una bomba que sacude al mundo del espectáculo, acusa a su propio padre de golpearla y maltratarla durante años. Detrás del brillo, los aplausos y el merengue, se escondía un infierno. Zulinka afirma que vivió aterrorizada, golpeada y controlada como una prisionera, mientras todos a su alrededor miraban para otro lado. Y lo peor. Las pruebas son desgarradoras. Audios, fotografías de sus moretones y hasta mensajes de texto donde Ravi la amenaza, todo ha salido a la luz. La noticia sacudió al mundo de la música como un rayo en plena tormenta. Ravi Pérez, el legendario ícono del merengue, falleció trágicamente al quedar atrapado entre los escombros del techo colapsado de la discoteca Yatzat, uno de los lugares más emblemáticos de Santo Domingo. Su muerte dejó a sus fanáticos devastados. Pero lo que nadie esperaba era que, en medio del luto, su propia hija, Zulinka Pérez, decidiera romper el silencio con una revelación que dejaría al mundo sin aliento. Con la voz temblorosa y los ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia, Zulinka enfrentó las cámaras de televisión por primera vez desde la muerte de su padre. En una entrevista exclusiva, soltó una confesión que nadie se atrevía siquiera a imaginar. Ya no tengo miedo. Ravi Pérez era mi padre, y me golpeaba. Me obligaba a cantar aunque estuviera enferma, aunque no pudiera más. Y si me negaba, el castigo era brutal. El escándalo estalló como dinamita. Zulinka, ahora una mujer fuerte pero visiblemente afectada, reveló que durante años vivió atrapada bajo el yugo de un padre perfeccionista, controlador y violento. El mundo que él mostraba al público, lleno de glamour, éxitos y sonrisas, era una farsa cuidadosamente construida para ocultar una verdad devastadora. La gente me decía la hija afortunada del rey del merengue, pero no sabían que yo dormía llorando, que me despertaba con gritos, que cada ensayo era una amenaza disfrazada de consejo. Él no era un papá, era mi carcelero. Zulinka aseguró que desde los 12 años fue obligada a aprender canto, baile, modulación y presencia escénica con jornadas de hasta 14 horas diarias. Si mostraba cansancio o cometía errores, el castigo llegaba rápido y sin advertencia. Una vez tenía fiebre, no podía cantar. Me arrastró del cabello, me encerró y me dijo, aquí no hay excusas. Tú naciste para entretener, no para quejarte. Y esa noche canté. Con lágrimas en los ojos. Nadie lo notó. Durante la entrevista, Zulinka también mencionó que el círculo íntimo de Ravi sabía lo que ocurría. Algunos miembros del equipo técnico, músicos e incluso familiares fueron testigos de los abusos, pero nadie se atrevía a hablar por temor a represalias o a perder su trabajo. Él era el ídolo, el que llenaba estadios, el que ponía a bailar a los presidentes. ¿Quién iba a creerle a una niña cuando él era la estrella? La entrevista dejó a los espectadores en shock. Las redes sociales estallaron en comentarios divididos. Algunos fanáticos se negaban a creer que el carismático Ravi Pérez pudiera ser capaz de semejantes actos, mientras otros apoyaban a Zulinka y exigían una investigación post-mortem para esclarecer lo ocurrido en la intimidad del hogar del cantante. Lo cierto es que, con lágrimas y valentía, Zulinka Pérez abrió la puerta a una historia que por años permaneció enterrada bajo la fama, el ritmo contagioso y las luces del escenario. La hija del ídolo había hablado, y el mundo ya no podía mirar hacia otro lado. Ya no tengo miedo, dijo al final. Él se fue, y conmigo no se lleva el silencio. La imagen pública de Zulinka Pérez como la princesa del merengue siempre fue cuidadosamente construida. Para la prensa, era la hija ejemplar, heredera del talento y el carisma de Ravi Pérez, una joven que crecía en la industria musical al amparo del ídolo. Sin embargo, detrás de cada sonrisa en las entrevistas y cada paso sobre el escenario, se escondía un infierno cuidadosamente silenciado. Desde pequeña, Zulinka fue introducida al mundo artístico como una extensión del legado de su padre. No como una artista en formación, sino como un proyecto personal que debía moldearse a la fuerza, sin espacio para dudas, ni mucho menos para libertad. Cada detalle de su vida estaba milimétricamente controlado. No podía tener redes sociales, amistades o decisiones propias. Su rutina era impuesta, sus movimientos vigilados, sus emociones reprimidas. Era una vida dirigida, marcada por la perfección que se exigía ante el público y la sumisión que se exigía en casa. Los celos de Ravi Pérez no eran los de un padre protector. Eran los de un hombre que no toleraba que nadie compartiera la atención de su hija ni que ella tuviera una identidad fuera de la figura pública que él había construido. Para Zulinka, cada presentación era una prueba, cada error, un castigo. Vivía bajo una tensión constante, sabiendo que una sonrisa mal interpretada o un gesto de independencia podía desencadenar una tormenta.
La presión era asfixiante, el miedo era constante y el silencio, obligado. Pero lo más desgarrador no era solo el maltrato físico o psicológico, sino la indiferencia cómplice de quienes los rodeaban. Los miembros del equipo de producción, músicos, maquilladores, asistentes personales, todos sabían. Todos veían. A veces, sus brazos mostraban marcas evidentes. Otras veces, llegaba con el rostro apagado, los ojos hinchados por el llanto o por algo más doloroso. Pero nadie intervenía. El poder y la influencia de Ravi Pérez eran demasiado grandes. Su figura imponente y su historia de éxito hacían que pocos se atrevieran siquiera a cuestionarlo. Zulinka aprendió desde muy joven a esconder su dolor, a fingir normalidad, a obedecer sin protestar. La fama era una jaula dorada que muchos envidiaban desde afuera, pero que para ella significaba una condena diaria. Vivía atrapada en una vida que no había elegido, obligada a cantar cuando su cuerpo pedía descanso, a sonreír cuando el alma se le partía en pedazos, a rendir homenaje a un hombre que, en privado, la despojaba de su dignidad. Durante años, su historia fue una sombra tras los escenarios iluminados. Los medios la mostraban como la joven promesa del merengue, la acompañante ideal de su padre en homenajes y giras. Nadie sospechaba que tras ese disfraz había una joven rota, que gritaba en silencio por ayuda. Su miedo no era solo al castigo físico, sino a no ser creída. ¿Quién se atrevería a pensar que Ravi Pérez, el artista querido por millones, fuera capaz de semejantes abusos? El silencio se volvió su escudo. Su vida se dividía entre los aplausos en los conciertos y el terror en la intimidad. No había escapatoria. Lo que para el mundo era una historia de éxito familiar, para ella era una pesadilla constante. Y así pasaron los años. Hasta que, con la muerte de su padre en el derrumbe de la discoteca Yatsad, Zulinka sintió que algo dentro de ella también colapsó. Ya no había quien la callara, quien la controlara. Por primera vez, su voz no dependía de una orden. Fue entonces cuando, con el alma desgarrada, decidió hablar. Y lo que contó estremeció al mundo. Zulinka Pérez no solo habló, mostró. Y lo que reveló fue tan crudo y perturbador que hizo temblar los cimientos de la imagen que por décadas el público había tenido de Ravi Pérez. En una sala llena de periodistas, cámaras y una tensión cortante, Zulinka dio el paso que jamás creyó tener el valor de dar, exhibir el infierno que vivió siendo la hija de una leyenda. Entre manos temblorosas, colocó sobre la mesa las pruebas que cayó durante años. Fotografías inéditas mostraban los estragos del abuso, moretones en brazos, marcas en el rostro, lesiones ocultas bajo maquillaje y vestuarios glamorosos. En cada imagen, la sonrisa forzada de una joven intentando sobrevivir a la mirada del mundo y al puño de su padre. Luego vino el audio. Uno que nadie estaba preparado para escuchar. Una grabación clandestina, tomada desde el fondo de un camerino, reveló la verdadera voz de Ravi Pérez. Ya no era el artista carismático que llenaba escenarios, sino un hombre lleno de ira, dominación y crueldad. Gritaba, insultaba, amenazaba. El tono era inconfundible. El contenido, devastador. Se escuchaba como exigía que Zulinka subiera a cantar aunque estuviera enferma, agotada o incluso llorando. Y al fondo, una súplica temblorosa, la voz de su hija pidiendo que se detuviera, que no le pegara más. Ese momento bastó para helar la sangre de todos los presentes. No había lugar para excusas ni dudas. Las redes sociales estallaron. La entrevista, los audios y las imágenes se viralizaron en minutos. La opinión pública se dividió en dos campos, los que se negaban a creer que el ídolo del merengue pudiera ser un monstruo puertas adentro, y los que comenzaron a hilar recuerdos, comentarios y detalles que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas siniestro. Muchos recordaron la forma autoritaria en que Ravi se dirigía a su banda, cómo controlaba cada detalle de sus presentaciones y, especialmente, cómo protegía celosamente a su hija del contacto con extraños, fans o periodistas. Lo que antes parecía cuidado paternal, ahora cobraba otro significado, dominación total. Zulinka confesó también que no fue una ni dos veces que intentó escapar de ese círculo vicioso. Pero cada intento terminaba en amenazas veladas o abiertas. Ravi conocía a todos en la industria, promotores, managers, productores. Y usaba ese poder para silenciarla, para mantenerla bajo control. Si ella se atrevía a hablar, decía él, sería la destrucción de su carrera. No tendría donde cantar, no tendría escenario, no tendría futuro. La joven artista, nacida entre partituras y reflectores, vivía bajo la sombra del miedo. Un miedo que no solo paralizaba, sino que le arrebataba la identidad.
Pero ahora, tras la muerte repentina de su padre en el colapso del techo de la discoteca Yatsat, Zulinka sintió que ya no debía callar más. Que la figura imponente que la había atormentado ya no podía silenciarla. Y así, rompió años de silencio con una verdad tan contundente que arrastró consigo los últimos restos del mito. La caída del techo fue simbólica, con él, también se vino abajo la imagen intocable del rey del merengue. Los medios de comunicación retomaron la historia. Programas de espectáculo, noticieros y podcast analizaron los detalles con lupa. Algunos artistas que habían trabajado con Ravi empezaron a dar declaraciones evasivas, mientras otros se mostraban impactados. Pero el daño estaba hecho. La hija del ídolo había hablado, y tenía pruebas. En medio del huracán mediático, Zulinka se mantuvo firme. No buscaba venganza, decía. Solo verdad. Que el mundo supiera lo que se escondía detrás del telón, detrás de las luces, detrás del apellido que cargó como una cruz. Su testimonio ya no podía ser borrado. La historia, ahora pública, estaba marcada para siempre. Ahora que Ravi Pérez ya no está, Zulinka vive un duelo desgarrador y confuso. Llora por su padre, el hombre que le dio la vida y también los golpes que le marcaron el alma. Pero, al mismo tiempo, respira un aire nuevo, libre de amenazas, libre de ese peso silencioso que la ahogó durante años. No quería que muriera. Quería que cambiara. Pero él murió siendo el mismo hombre que me dañó. Su confesión ha hecho eco en todos los rincones del país. Las portadas de revistas, los noticieros, los programas de espectáculos no hablan de otra cosa. El nombre de Ravi Pérez, que hasta hace poco era sinónimo de gloria, ritmo y orgullo dominicano, ahora se pronuncia con escepticismo, con rabia y con dolor. El escándalo ha dividido a la opinión pública. Mientras algunos defienden su legado musical, asegurando que sus problemas personales no deben manchar su carrera artística, otros alzan la voz con fuerza, exigiendo que se deje de glorificar a quienes esconden violencia detrás del arte. No es un héroe. No es un ídolo. Fue mi abusador. Y no quiero que nadie más me diga que debo callar por respeto a su música, dijo Zulinka en una entrevista que superó los 12 millones de vistas en menos de 48 horas. Las consecuencias no tardaron en llegar. Varias estaciones de radio comenzaron a retirar sus canciones del repertorio habitual. Cadenas de televisión cancelaron especiales previamente grabados en homenaje póstumo al artista. Y en redes sociales, 2 hashtags se volvieron virales, justicia para Zulinka y no más silencio familiar. Pero mientras muchos se suman a esta ola de indignación, Zulinka aclara que su intención no es destruir la memoria de su padre, ni mucho menos lucrar con su tragedia. No quiero venganza. No busco fama. Solo quiero contar mi verdad. Durante años, fingí. Sonreí. Callé. Hoy hablo por mí y por todas las hijas que viven con miedo. Las que no tienen un micrófono. Las que siguen encerradas en casas que parecen cárceles. El caso ha sacudido incluso a figuras del espectáculo, quienes han empezado a compartir sus propias historias de abuso familiar, muchas de ellas vividas también en la sombra de padres dominantes y exitosos. La industria, por fin, parece obligada a mirarse al espejo. El debate está en la calle, ¿es posible separar al artista de la persona? ¿Debemos seguir rindiendo culto a quienes dañaron en privado mientras brillaban en público? Algunos familiares cercanos a Ravi han salido a defenderlo, negando rotundamente las acusaciones y cuestionando el momento elegido por Zulinka para hablar. Pero ella ha sido tajante. Si hablé ahora, no fue por conveniencia. Fue porque necesitaba sanar. Porque ya no hay nadie que me calle. Y aunque muchos podrían pensar que con la muerte de Ravi Pérez todo terminó, la herida sigue abierta. La historia recién comienza. Y en el rostro de Zulinka aún se perciben los rastros de años de silencio, pero también la fuerza de una mujer que, por primera vez, es dueña de su voz. En su más reciente publicación en redes, escribió: A ti, que me miras con duda, te digo, no me creas porque soy su hija, créeme porque sobreviví. La pregunta ahora es, ¿cambiará algo esta confesión? ¿Seguirá la industria musical protegiendo ídolos a cualquier costo? ¿Y cuántas Zulinkas más siguen viviendo bajo el terror, esperando el momento de poder hablar? Gracias por acompañarnos hasta el final de esta impactante historia. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Zulinka hizo bien en revelar todo después de la muerte de su padre? ¿Debe separarse al artista de la persona? ¿Es justo que se borre el legado musical de Ravi Pérez tras estas revelaciones? ¿Conoces otros casos similares que aún siguen en silencio? Déjanos tus respuestas en los comentarios, nos encantaría leerte.
Y no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias más estremecedoras y reveladoras. Nos vemos en el próximo video.